Bendiciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de las características de la esposa. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la esposa hablando acerca de la iglesia no en sentido de estructura, sino en sentido espiritual, que somos cada uno de nosotros como personas alabando y glorificando el nombre de Dios. Vamos a leer en Cantares 4:11. Leemos: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos habla de las características que debe tener la esposa, o sea, la novia de Cristo actualmente, porque aún no hemos descendido con el Señor a los cielos. Nos habla de que miel y leche hay debajo de su lengua, es decir, en su boca se encuentra miel y leche. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje de la mejor manera? Basándonos en otros pasajes bíblicos que nos dan respaldo a lo que se refiere. La leche representa la abundancia, la enseñanza y la doctrina, y la leche y la miel se habla muchas veces, en especial cuando el pueblo de Israel quería llegar a la tierra prometida. Se hablaba, por ejemplo, en el pasaje de Éxodo 3:8, se nos habla de que el pueblo de Israel quería llegar a la tierra donde fluía leche y miel. Éxodo 3:8 dice: y descendió para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué querían los del pueblo de Israel? Ellos querían salir de la esclavitud, querían ser libres. ¿Y qué es lo que sabemos? Que la verdad nos hace libres. Entonces podemos interpretar la leche como la enseñanza, como la abundancia, porque era una tierra donde ellos iban a prosperar y a tener sus propios bienes, sus pertenencias, sus frutos de la cosecha que ellos mismos iban a sembrar. Entonces representaba la abundancia, que ellos iban a adquirir, las riquezas que iban a poseer en el futuro. Ahora, ¿en qué se refiere la miel? Miel representa la palabra de Dios, la bendición de Dios y la sabiduría, la revelación. Para comprender más sobre esto, vamos a ir al pasaje de Salmos 119. Salmos capítulo 119, en su versículo 103. No lo vamos a leer todo porque es un pasaje bastante grande. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Qué nos habla esto? Que más dulce, incluso más dulce que la miel, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello que nos sustenta y que nos da aliento de vida. Entonces, cuando hablamos de que debe haber en la esposa, en la novia de Cristo, antes de convertirse en esposa, miel y leche, se refiere a que ella debe mostrar palabra de Dios en sus labios, debe hablar acerca de la palabra de Dios, debe tener palabras de bendición, debe hablar con sabiduría y usar esa sabiduría para enseñar la palabra de Dios, para que sus palabras reflejen de la abundancia de lo que hay en su corazón y pueda instruir sanamente en la doctrina a aquellos que le escuchan. Por eso se nos habla de que la miel representa la palabra de Dios y la leche la enseñanza y la abundancia. Son textos que, si los unimos, se complementan y parece que fuera lo mismo, pero se complementan y se unen en un solo propósito, en el que como iglesia, como individuos, cada uno de nosotros nos encargamos de predicar la palabra de Dios. Muchos dirán: yo no predico, yo tal vez solo estoy en el ministerio de alabanza, yo solo ministro, pero lo cierto es que cada uno de nosotros, de una u otra manera, instruimos en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros predicamos la verdad acerca de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro ejemplo, a través de nuestras acciones. Nosotros venimos y nos ponemos como ejemplo del amor de Dios, como ejemplo de que cómo es que Él cambia, cómo es que Él transforma vidas y cómo es que a través de nuestra acción nosotros mostramos integridad,
mostramos aquellos valores semejantes, tal vez no iguales al límite de ser un reflejo, pero somos semejantes a la actitud que Jesucristo nuestro Señor tuvo en esta tierra. Entonces nosotros diariamente predicamos la palabra de Dios. A veces no es necesario que vengamos y abramos la Biblia y digamos vamos a hablar acerca de este pasaje, porque lo hablamos en la manera en que lo vivimos. Y esto es lo que debe reflejar la novia de Cristo, sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para discernir entre el bien y el mal y seguir aquello que es beneficioso, aquello que le corresponde, aquello que no solamente la va a beneficiar a ella, sino también que va a traer un beneficio a aquellas personas que lo siguen. ¿Por qué? Porque nosotros somos semejantes a una figura pública, es decir, que la iglesia representa a Cristo y nuestra manera de actuar representa lo que somos como creyentes. Si nosotros actuamos de una manera incorrecta, claramente vamos a dar una señal de que la ideología o las doctrinas basadas en el cristianismo no son realmente para salvación, sino que solamente es una creencia y nos seguimos comportando igual. Es por eso que muchas veces se nos habla que no debemos ser como el resto del mundo, y eso no quiere decir que seamos superiores. Muchas veces la Biblia nos habla de que Dios nos ha escogido de lo vil y lo menospreciado del mundo para hacer burlar a lo sabio, para hacer burlar a lo fuerte, escogió a lo débil. Se nos habla esto, ¿por qué? Para que ninguno se jacte, dice, para que ninguno se gloríe en sí mismo, porque ninguno de nosotros es mayor que otro, más que nuestro Señor Jesucristo, que Él es perfecto, que Él es eterno, al igual que su Padre Celestial, nuestro Dios. Entonces, ¿por qué hablamos esto? Porque es importante que como iglesia nosotros reflejemos una figura de amor que es el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, tal vez muchos no estemos en el liderazgo, no tengan por ejemplo, no son pastores, no son evangelistas, no son líderes de un grupo, pero siempre como individuos hay personas que nos miran. Somos como los líderes de nuestro propio hogar, somos como los líderes de nuestro propio instituto, nuestro propio colegio, somos los líderes de nuestro propio trabajo, somos los líderes de nuestra propia vida. Es decir, aquellas personas que nos ven alrededor pueden decidir seguirnos gracias a las actitudes que tenemos que les inspiran a avanzar o simplemente tomarnos como una persona cualquiera. La novia de Cristo tiene el propósito de llevar más almas al Señor, no porque así esté instruido, sino que es por amor. Es algo que se hace no por obligación, no porque sea de retribuirle a Dios, sino si nos damos cuenta, nosotros llegamos al Señor tal vez porque alguien nos habló, tal vez porque simplemente nuestros padres le amaron y decidimos nosotros hacer lo mismo, pero fuimos comprendiendo la vida y fuimos comprendiendo que llegar al Señor no es algo tan fácil y mucho menos permanecer en Él. Vienen pruebas, vienen aflicciones y es aquello que el que persevera realmente alcanza algo maravilloso. Y si nos damos cuenta de lo difícil que es vivir a veces con Cristo, cuanto más difícil no será vivir sin Cristo. Vemos a nuestro alrededor que personas mueren diariamente sin el Señor, que personas se alejan de Él, que están tal vez firmes y de repente ya no, y pues no podemos entender qué es lo que pasa, pero si conocemos el castigo, conocemos lo que viene, entonces no desearíamos el mal a nuestro prójimo, tendríamos ese anhelo, ese fervor de decir, yo no quiero que eso pase con mi familia, no quiero que eso pase con los que están a mi alrededor, ni siquiera se lo deseo al más vil asesino, a la persona más malvada de este mundo, porque nadie le desea a nadie el castigo eterno, el Hades. Entonces, nosotros nos esforzamos para compartir esa palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra hecha carne, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en nuestros labios de continuo está el Señor, de continuo está el hablar de lo bien que Él puede cambiar nuestra realidad. Ahora continuaremos en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Algo muy importante es que aquí se nos está hablando en la revelación cómo es que la iglesia, o sea, la novia de Cristo, llegará a las bodas del Cordero, pero dice que ella se ha preparado. No es que solamente vamos a ser llevados delante del Señor y ya todo es fiesta, debemos tener un proceso. Dios es un Dios de procesos, y muchas veces se le compara a Él con el alfarero, aquel que trabaja el barro y lo va formando a la manera correcta, a una manera en que sea útil y que tenga un propósito, que no esté allí solo para decorar, sino que una vasija de barro era muchas veces utilizada para guardar aceite, para guardar vino, para guardar agua. Y si lo tomamos a la interpretación, ese aceite, esa unción de Dios, ese vino, es el gozo del Señor, esa agua es el Espíritu Santo, el agua de vida que nos llena a cada uno de nosotros, y no solamente nos llena, sino que al ser llenos nosotros podemos transmitir ese Espíritu de Dios, podemos llenar a otras personas, porque ¿qué es lo que se hace con un vaso? Un vaso se llena y luego ese vaso sirve para llenar a otra persona, y luego el vaso vuelve a ser lleno, porque si queda vacío, el vaso ya no tendría una función. Entonces dice que su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Se ha preparado adquiriendo sabiduría, adquiriendo conocimiento, buscando de Dios, buscando de su presencia. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Muchas veces se nos habla de que la iglesia debe ser limpia y sin mancha. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es perfecto, y así como Él nos ha dado ejemplo de que no debemos unirnos a yugo desigual, Él tampoco hará lo mismo. Es decir, Él no se unirá a una iglesia que sea rebelde, a una iglesia que profese una doctrina que niegue totalmente las enseñanzas que Él nos ha dejado. Dice, y el lino fino es las acciones justas de los santos. Es lo que hablábamos primeramente. Todas esas acciones, todas esas actitudes que mostramos en nuestro diario vivir, que reflejan lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo, que Él vive en nosotros y que nosotros vivimos esa palabra. No solamente la hablamos, no solamente la predicamos, sino la mostramos diariamente con nuestras acciones. Vamos a continuar en Efesios 4, 11, 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Volvemos a lo mismo. Dice que constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Hay un pasaje muy bonito que dice que no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son maestros, pero todos somos un mismo cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Que si bien no todos ejercemos el pastorado, no todos tenemos visiones, no todos evangelizamos, todos y cada uno de nosotros conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y como iglesia, todos y cada uno predicamos del Señor y de su venida. Como hablábamos anteriormente, no es necesario que lo hagamos en un púlpito, no es necesario que vengamos y tengamos visiones. Muchas veces es en nuestro diario vivir que empezamos a comprender acerca del amor de Dios y vemos cómo las personas se transforman a Él. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Han sido escogidas personas con el propósito de instruirnos, es decir, hay personas que se encargan del pastorado para podernos guiar. ¿Cuál era la función de un pastor? Un pastor guiaba a las ovejas para que éstas no se desviaran del camino, porque ellas eran, son animalitos y son indefensos ante los peligros que hay alrededor. Asimismo, por eso se compara a Dios con nuestro pastor, porque Él suple nuestras necesidades, Él nos guía por los senderos por los cuales debemos andar, y ese es el propósito del pastor aquí en la tierra. También los apóstoles y los profetas encargados de enviar el mensaje de la palabra de Dios, los evangelistas encargados de ir por esas almas, los pastores
los maestros, aquellas personas que se encargan de la enseñanza a profundidad, es decir, no solo de predicar, sino explicar cada aspecto para evitar que hayan errores doctrinales, para evitar que surjan dudas que puedan confundirnos como creyentes. Y todas estas personas, incluso ministros de alabanza, ministros de adoración, han sido establecidos con el propósito, y debería ser así en todas las iglesias, de perfeccionar a la iglesia, de edificarla, no de ofenderlos a unos a otros por la jerarquización, por decir que unos tienen un cargo mayor. Todos y cada uno servimos, nos servimos mutuamente y servimos a nuestro Señor a través de esas acciones. Cristo no se unirá a yugo desigual. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hablábamos acerca de que nuestro Señor Jesucristo daba muchas lecciones, y Él decía que no podemos unirnos a yugo desigual. ¿Qué se refiere esto? Que nadie puede intentar ir a un camino distinto al que va otra persona. Es decir, si están unidos y uno va hacia la derecha y a la izquierda, no van a llegar a ninguna parte. Tienen que ir hacia una misma dirección. Asimismo, como iglesia, si buscamos de Dios, si queremos estar firmes en Él, debemos seguir los pasos que Él anduvo. Debemos seguir sus caminos y no ir a una dirección errónea, porque eso no nos llevará a ningún lado, no nos llevará a donde nosotros queremos o se supone que queremos llegar. Queremos llegar hacia esas bodas del Cordero. Si somos la novia, una novia, ¿qué es lo que quiere? Llegar al altar, casarse, convertirse en esa ayuda idónea para su amado. Y ese es el anhelo que debería tener la iglesia, el llegar a prepararse, a estar lista para cuando llegue ese momento, para tener su vestido. A ver, las mujeres lo entenderán muy bien. ¿Qué es lo que hace una novia? Una novia está feliz, está emocionada, está gozosa y no aguarda las horas para que el momento de la boda llegue. Asimismo, la iglesia está esperando que el Señor venga, y debe esperar no solamente sentada, debe esperar preparándose, ataviándose, buscando agradar al Señor. Dice, se unirán y serán una sola carne. Pronto estaremos con el Señor, no conocemos el día ni la hora, pero sabemos que el tiempo está cerca, lo podemos sentir, lo podemos discernir. Y entonces, más aún es que debemos prepararnos, porque sabemos que ya nos queda poco tiempo, que debemos estar firmes y que no solamente basta con mi propia salvación, sino que necesitamos ir por esas personas, estar firmes nosotros mismos para poder afirmar a otros y que puedan gozarse juntamente con nosotros en el día postrero. Cristo es perfecto, por lo cual la novia, antes de ser esposa, debe ser perfeccionada. ¿Y cómo se perfeccionará? En 2 Corintios 12, en su versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué pasa muchas veces? Vienen pruebas, vienen aflicciones, y lo que es seguro es que siempre vamos a dudar, o siempre nos vamos a afligir, o nos vamos a desesperar. Es normal como seres humanos, pero debemos buscar gozarnos en esa debilidad. Es difícil cuando vienen problemas estar con una sonrisa en el rostro, reírnos y aparentar que no pasa nada, pero debemos considerar que si estamos pasando algo es con un propósito, que estamos pasando algo por un propósito. ¿Por cuál propósito? Por el propósito de ser perfeccionados. Vamos hacia un Dios perfecto, y por lo cual nosotros también debemos ser perfeccionados. Aquellas personas que no están en el Señor no necesitan pasar por pruebas, porque no van hacia un ser perfecto. Entonces nosotros debemos gozarnos en nuestras debilidades. No quiere decir que cuando estamos en pobreza vengamos y hagamos una gran fiesta y gocémonos porque estoy pobre, porque no tengo trabajo. Quiere decir que no debemos perder las esperanzas
que no debemos dejar que un problema, aun que creamos que el problema es demasiado grande, más grande que nosotros, nos derrumbe. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Dios, Él es más grande que todo, más grande que cualquier problema y más grande que toda la maldad de este mundo. Entonces podemos tener esa esperanza de que tal vez no nos está yendo bastante bien, pero nosotros confiamos en Él y tarde o temprano Él nos dará la solución, Él nos hará fuertes para resistir a todo, Él nos ayudará a seguir adelante y Él nos mostrará el camino por el cual debemos de andar, Él nos mostrará la salida. Dice que no hay pruebas que el Señor dé que no podamos soportar. Él no nos va a poner una prueba que nos derrumbe totalmente y que nos haga alejarnos de Él. Eso no es así. Tenemos el ejemplo de Job, su paciencia ante la prueba que era una prueba que parecía que él no merecía. Muchas veces nos pasa igual, parece que no merecemos una prueba, pero necesitamos de esas pruebas para comprender qué tan fuerte es nuestro amor, qué tan fuertes nos hemos vuelto en espíritu. ¿Por qué? Porque si viene una prueba, una pequeña enfermedad, y rápidamente empezamos a renegar acerca de Dios, significa que no estábamos tan bien como creíamos y necesitamos mejorar. Es decir, de las pruebas nosotros aprendemos. Cuando hablamos de prueba podemos poner el ejemplo de las pruebas de los exámenes. Es un sinónimo, prueba-examen. Entonces, ¿cuál es el propósito de un examen en un instituto, en un colegio, en una escuela? Hacía esta pregunta a unos niños y me dijeron, el propósito es para demostrar qué tanto hemos aprendido en las clases, si hemos prestado atención, si hemos hecho las tareas, para que ellos sepan cuánto conocemos, cuánto sabemos. Asimismo, son las pruebas del Señor. Cuánto sabemos acerca de la oración. Sabemos que la oración es una llave que nos permite ir más allá, que nos permite acercarnos a Dios y poder hablar con Él y alcanzar milagros. Entonces, ¿qué tan firmes estamos en la oración? ¿Qué tan firmes estamos en la palabra? Algo que me admira bastante es cuando Cristo fue tentado, cuando Él entró en prueba. Él a cada prueba que el diablo, que el Señor lo reprenda, le ponía, respondía con la palabra de Dios. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, él también le ponía ejemplos acerca de la palabra de Dios. Es decir, muchas veces él conoce la palabra más que nosotros y se aprovecha de eso para tergiversar la verdad. Es decir, él le decía palabras pero las acomodaba a la forma que él creía convenientes, mientras que nuestro Señor Jesucristo, él ya conocía la palabra y él le corregía y le decía que eso no era así, que era de otra manera, pero siempre respaldándose en la verdad. La verdad siempre estuvo presente con él. Entonces, las pruebas nos ayudan a conocer qué tan fuertes somos, porque por eso aquí mismo lo dice, versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo me fortalezco en el Señor en medio de la debilidad, en medio de la prueba. Me fortalezco para crecer en Él. No debemos tomar las pruebas como algo que nos bote, que nos derrumbe, sino algo de lo cual podamos aprender. Si las pasamos, gloria a Dios, hemos aprendido y escalamos otro nivel y vendrán pruebas mayores. Si no, tenemos un tiempo para poder aprender en qué nos equivocamos. Nos faltó orar más, tal vez no conocíamos mucho acerca de la palabra, tal vez necesitamos ser más pacientes y entonces vamos aprendiendo, incluso aprendemos de nuestros errores. Así mismo como Cristo, aun siendo perfecto, fue probado, así mismo la novia debe ser probada. En Hechos 14:22 nos dice: confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las pruebas siempre van a existir, no es que nos libremos de ellas, no es que por seguir a Dios no vamos a ser probados, claro que vamos a ser probados y tiene un propósito y tiene una función. Hablábamos acerca de que a Cristo, a Dios se le compara como el alfarero que trabaja el barro, que lo va moldeando, pero el barro, si solamente se moldea y se le echa agua, ¿qué pasa? Se dispersa, se deshace, se desborona y se vuelve lodo. Es decir, ya pierde su utilidad a la cual iba. Entonces, ¿qué pasa? El barro tiene que ser moldeado, tiene que ser... Antes de eso lleva un
proceso. Incluso hemos citado ese proceso en lecciones anteriores. Esperamos primero Dios hacerlos en videos para que sea más fácil de explicar. Pero mediante ese proceso el barro es moldeado y la última parte del proceso, una de las últimas partes, es que el barro debe ser llevado al horno. ¿Para qué? Para que sea fuerte, para que cuando descienda, cuando salga de ahí, entonces ya pueda ser utilizado como realmente debe ser y pueda ser pintado o decorado si es para adorno, o pueda ser lleno con vino, con aceite, y entonces cumple su propósito final. Asimismo se compara también con el oro, que debe ser llevado al fuego para ser purificado. Asimismo somos nosotros. Somos personas, somos humanas, nos equivocamos y cometemos errores. Y lo importante no es negar nuestra humanidad, sino en medio de nuestra humanidad demostrar que es posible vivir una vida de integridad y tener una esperanza de un futuro mejor, de un mundo en el cual somos mejor de lo que éramos antes. El creer en Dios no es una ideología que, que nos permita mejorar, sino que nos hacemos mejores porque le amamos y porque nos amamos a nosotros mismos y deseamos estar con Él. Creer en Dios no es una ideología, no es un conjunto de doctrinas, no es una religión, es una manera de vivir. Él se convierte automáticamente en nuestra vida y transforma lo que somos. Él básicamente nos va moldeando y como es su iglesia debemos dejar que Él trabaje en nosotros. ¿Qué pasa? Muchos dirán, ay, mi iglesia tal vez no me dan las enseñanzas para que yo pueda aprender. No hay muchas personas, no hay apóstoles, no hay pastores, no hay maestros. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo para mejorar? Yo puede que sea pastor, puede que sea maestro, puede que tenga ese don, esa habilidad para poder interpretar la palabra, pero no he indagado y no he descubierto que puedo hacerlo. Muchas veces estamos ahí siendo dependientes de las personas que nos rodean y todos tenemos acceso a internet actualmente. Todos tenemos herramientas que nos ayudan y que nos facilitan la vida. Entonces, hasta eso mismo ahora es más fácil comprender la palabra de Dios, porque buscamos en el internet y nos aparece un pasaje y nos aparecen todas las versiones de la Biblia. Nos aparecen las interpretaciones en hebreo, nos aparecen en griego, los significados, las explicaciones. Tenemos tanta palabra y tenemos tanto material para podernos preparar en el Señor. Entonces no es una limitante actualmente el decir que no conocemos de Dios. Ahora ya nadie puede decir que no le conoce porque en todo lugar se está hablando acerca de Él. Entonces la exhortación es que nos preparemos, ya sean pruebas, ya sea buscando de Él en oración, pero que lo que nos pase nos ayude a crecer. Dice un pasaje que a los que creen en Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces debemos buscar crecer, debemos buscar fortalecernos, incluso en las pruebas, incluso en los errores que cometemos, aprender siempre algo, buscar aprender, buscar conocer, buscar no renegar en medio de las pruebas, sino fortalecernos, callar cuando es necesario, reflexionar, tener sabiduría y poder hablar según, no según lo que se nos viene a la mente en el momento, sino según lo que creemos que es conveniente, con sabiduría, con amor, con respeto, para poder llegar a fortalecernos y a permanecer en el amor de Dios, no solamente edificándonos nosotros mismos, sino edificando a quienes nos rodean.